Los Estados Unidos y el mundo están horrorizados por los atropellos y asesinatos del ICE, el Servicio de Inmigración Aduana de los Estados Unidos, fundado en 2003 luego de los ataques a las Torres Gemelas de 2001. Pero este escándalo es solo una parte esencial del alma violenta de la sociedad norteamericana. Dejemos atrás a los aborígenes que ni siquiera figuran en la constitución de ese país y que fueron exterminados para despojarlos de sus tierras. Olvidemos por un rato el robo de la mitad del territorio mexicano, la recolonización de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y las innumerables intervenciones militares en todo el planeta. Y concentrémonos en la violencia de los cuerpos policiales privados contra civiles norteamericanos en los siglos XIX y XX. Agencias privadas como los detectives Pinkerton y otros espiaron, infiltraron y provocaron a las nacientes organizaciones obreras, especialmente mineras e industriales, y llegado el momento, las atacaron con bombas, rifles y ametralladoras para enseñar a los trabajadores a plomo limpio, a tiro limpio, el verdadero contrato social burgués. En julio de 1892, en la fábrica de acero de Homestead, en el estado de Pensilvania, la Carnegie Steel Company contrató a la agencia de detectives Pinkerton para acabar con una huelga. 300 agentes armados de rifle Winchester se montaron en 2 gabarras al sur de Pittsburgh, en el río Ohio, y avanzaron sobre los obreros y los pobladores que los estaban esperando. Según el New York Times, los detectives dispararon primero, pero la respuesta fue fulminante. Derrotados por una lluvia de balas y de piedras, los Pinkerton izaron una bandera blanca, se rindieron y vieron cómo el pueblo quemaba sus barcazas. El gobernador envió 4,000 soldados junto a 2,000 policías y mercenarios que lograron reabrir la fábrica. La huelga había fracasado, dejando decenas de muertos y heridos de ambos lados. Más importante fue la huelga de los obreros metalúrgicos de Pullman en 1894. La empresa fabricaba coches cama para los ferrocarriles y sus trabajadores pararon el trabajo exigiendo mejoras laborales. Participaron el 90% de los 3,300 trabajadores de Pullman, y esta huelga laboral masiva, apoyada por el sindicato ferroviario, paralizó el tráfico de trenes en todo el país porque los ferroviarios se negaron a trabajar en trenes con vagones Pullman. 250,000 de trabajadores se rebeló y el paro afectó a casi todo el país, ya que el cierre de los ferrocarriles paralizó gran parte de los negocios estadounidenses en ese momento. Cuando los rompehuelgas y los policías privados fracasaron en romper la protesta obrera, el presidente Grover Cleveland ordenó a las tropas federales, unos 8,000 soldados, que aplastaran el motín, y hubo muchos muertos en los violentos enfrentamientos en las calles de Chicago donde se centró el conflicto. Incluso la prensa anunció el envío de la Fuerza Aérea para reprimir a los trabajadores. Pero la mayor represión por policías privados y por el gobierno fue la llamada Batalla de Blair Mountain, el levantamiento laboral más grande en las historias de los Estados Unidos y el choque armado más grande desde la Guerra Civil estadounidense entre ciudadanos. Ocurrió en el condado de Logan, en Virginia Occidental, como parte de las guerras del carbón, una serie de disputas laborales de principios del siglo XX en los montes Apalaches. Durante 5 días, desde finales de agosto hasta principios de septiembre de 1921, unos 10,000 mineros del carbón armados se enfrentaron a 3,000 agentes del orden y rompehuelgas, llamados los defensores de Logan, quienes contaban con el apoyo de los patrones de las minas durante el intento de los mineros de sindicalizarse en el suroeste de Virginia Occidental. La batalla terminó después de que se dispararon aproximadamente 1,000,000 de balas, cuando el ejército de los Estados Unidos, representado por la Guardia Nacional de Virginia Occidental, intervino por orden presidencial. Un campamento de carpas
donde vivían unas 900 familias obreras, fue ametrallado e incendiado. El saldo fue de cientos de muertos, muchos de ellos mujeres y niños. Sin embargo, la más simbólica de todas estas manifestaciones y de todos estos conflictos fue la de Chicago, el 1 de mayo de 1886, en la lucha por la jornada de 8 horas, cuando después de varias provocaciones de los detectives privados Pinkerton, uno de ellos lanzó una bomba matando a varios policías. Se acusó falsamente a 5 revolucionarios, los mártires de Chicago, 4 de los cuales fueron ahorcados. Y estos eventos llevaron a la declaración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador, que se conmemora en todo el mundo, salvo en los Estados Unidos, claro está. Así, de la persecución y muerte por mercenarios privados y tropas federales, de los indios a los negros y de los obreros hasta los inmigrantes, llegamos al ICE, que contrata mercenarios, cuyo entrenamiento se reduce a una página de internet y que reciben primas por cada inmigrante casado. El ICE ha perpetrado y sigue perpetrando viles asesinatos de ciudadanos norteamericanos, inmigrantes muertos en custodia y terribles injusticias que hoy provocan repudio y manifestaciones en muchas ciudades de Estados Unidos. El ICE ha revelado al mismo tiempo la cara oscura y siniestra de la sociedad norteamericana y su cara humana y solidaria. Dos caras que hoy están polarizadas por la política extremista y errática de Donald Trump. Se trata de la lucha por el sueño americano, democrático y hospitalario de los propios ciudadanos de los Estados Unidos. Un sueño al que solo le falta conciencia para realizarse. Un sueño que avanza en los conflictos con el ICE, entre otros, y que terminará seguramente por hacer finalmente de ese país lo que dice su himno nacional: tierra de los libres y hogar de los valientes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es para esa nación y para todo el mundo uno de los más urgentes misterios de la historia?